Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca teoría de aperturas. Se viene, falta realmente todavía la clase de mayo. La tengo ahí lista ya para salir. Pero bueno, hoy vamos a ver un poquito de teoría y vamos a rememorar el primer video del canal, que es la defensa escandinava, y vamos a hacer su parte 2. En el primer video de la defensa escandinava habíamos visto una variante un poco ahí truquera, que es con caballo F6, después viene alguna línea media secundaria, pero el día de hoy les quiero traer la variante un poquito más principal, un poquito más de moda, porque la ha estado jugando Magnus Carlsen, que es la variante dama D6. Sabemos que la principal es dama 5. Dama de 6, como les dije, es una que se está poniendo más de moda últimamente. También existe una variante con dama de 8, pero bueno, es todo un tema donde poner la dama una vez sacada en la apertura. La diferencia con la dama en A5 y la dama en D6, bueno, la dama en A5 muchas veces actúa provocando una clavada, y este alfil, que a veces tiene toda una persecución por parte del blanco, puede terminar en E4 salvándose por esa clavada. ¿Qué tiene de distinto la dama en D6? Bueno, la dama en D6 va a actuar directamente contra el peón de D4 en algunas variantes. Las blancas ponen el caballo en F3, las negras pueden capturar y el peón de D4 puede quedar algo indefenso. Pero esto se lo estoy marcando obviamente sin mover las piezas, así que vamos directamente a las variantes para que nos quede más claro. Después de caballo C3 vamos con la variante dama D6, D4, caballo F6. Acá hay una cuestión. Yo me imagino, y me imagino en realidad porque me ha pasado y calculo que les pasará a ustedes también, que cuando jueguen escandinava la mayoría de sus rivales van a jugar la variante alfil C4, que no es realmente la principal. Así que me tomé un trabajo acá marcando algunas líneas con alfil C4 y luego vamos a ver la variante principal, que es con caballo F3, mucho más teórica. Esto nos va a servir, el hecho de ver alfil C4, básicamente para los jugadores que se están introduciendo en el mundo de las aperturas y se van a encontrar con este tipo de jugadas más naturales, más habituales a la variante dama 5, por eso la pueden llegar a relacionar. Entonces, veamos en este caso alfil C4. Vamos a continuar con C6. Esta es una jugada muy necesaria. Muchas veces la dama se puede ubicar en esta diagonal y nos estaría golpeando el punto B7. Y además es una jugada útil para evitar algún salto molesto del caballo y para que la dama, si es necesario, encuentre refugio en C7. Vamos a continuar con caballo F3 y ahora alfil G4. A partir de este momento hay varias ideas a tener en cuenta. Hay que saber que no hay que tener miedo a jugadas como alfil por F7, donde rey por F7 vendría caballo E5, que parece que es un doble, que va a recuperar el material, pero en este caso viene dama por E5, peón por E5, alfil por D1 y tenemos ventaja material. Entonces, ¿qué pueden hacer las blancas después de alfil G4? Bueno, si H3, acá nos encontraríamos la primera diferencia entre dama de 6 y dama 5. Como les decía, esa dama de D6 puede estar presionando el punto D4. Entonces podríamos ganar este peón. Es cierto que las blancas tienen por ahí alguna ventaja en desarrollo, si retiran el alfil, después ganan un tiempo sacando el alfil, pero bueno, tenemos peón de más. Lo que debemos hacer después con negras es E6, alfil E7, acelerar el desarrollo, enrocar, y al final es peoncito de más. Entonces, suponiendo que las blancas no decidan jugar tan tácticamente, bueno, pueden hacer alfil E3, a lo cual nosotros hacemos caballo BD7, una buena manera de controlar el punto E5. Las blancas pueden seguir, esto es lo que les decía, expandiéndose, tratando de perseguir este alfil. Y desde esta posición existen varias alternativas. Una jugada como dama de 2 en búsqueda de molestar a la dama de D6 no suele ser demasiado problema. Continuamos con E6, alfil F4 y la dama se retira, encuentra casillas. Amenazamos el alfil también y puede venir alfil B3.
A partir de este punto, bueno, una jugada que les voy a pedir que recuerden mucho, porque tiene que ver con la estrategia de la escandinava. ¿Y cuál es la estrategia de la escandinava? La escandinava es una apertura muy sólida, como pueden ver, no tiene debilidades en su posición, pero sí está un poco restringida. Entonces la jugada caballo de 5 es una jugada que nos va a servir muchas veces para simplificar. En medida que la posición se simplifica, la ventaja de espacio del blanco toma un rango menor, porque tiene menos piezas para aprovechar esa ventaja de espacio. Tenemos en el canal un video sobre ventaja de espacio y hablamos que la ventaja de espacio después puede propiciar un ataque, pero si simplificamos la posición, esa ventaja de espacio no le va a servir. Entonces caballo de 5 es una jugada que termina de igualar la posición. Otras continuaciones que he tomado, ya les dije, esta por ejemplo no es una variante principal, entonces no hay partidas por ahí de jugadores de elite. Pero hay una excepción porque hay una partida de Grischuk contra Ivanchuk, donde juegan caballo h4, en este caso de 6. Bueno, la idea es obtener la pareja de alfiles. Y acá existe una jugada que es dama f3. Esta es una jugada que tiene cierto veneno, porque va a poner al negro en una situación complicada a la hora de enrocarse. Fíjense que Ivanchuk juega caballo de 5, esta jugada que le digo que permite simplificar. Grischuk juega alfil de 2. Y en la partida continuó caballo b4, enroque y dama por d4. Esta es una partida que duró muchísimas jugadas, pero es cierto que las blancas tienen, como les dije, a cambio del peón en la anterior variante, acá también cierta compensación. Pero no es que esté ganado, realmente está como igualada la posición por la compensación, pero se puede jugar. Si no quieren meterse en variantes donde no quieren estar tan a la defensiva, bueno, caballo por c3, simplificación, alfil por c3 y caballo b6. La idea de caballo b6 es, bueno, tocar un poquito el alfil, ver para dónde se dirige y depende qué casilla tome, podemos molestar al otro alfil. O por ejemplo, si juega alfil b3, podemos jugar a5, tratar de perseguirlo por este lado, a4 y nuevamente caballo de 5. Lo interesante de hacer a5 y a4 es que fíjense que si seguimos sacando las piezas y nos intentan expulsar el caballo, bueno, tenemos esta casilla de la cual no nos va a poder desalojar más las blancas. Y la posición está todavía con mucha lucha, ¿sí? Realmente hay que definir la situación de los reyes. Lo que les decía con respecto a la variante dama f3 es que, bueno, por ejemplo, el rey negro enrocarse largo, problema en f7. Y enrocarse corto, h4, h5 llega con mucha velocidad. Pero en este caso también no es claro la situación del rey blanco, porque en enroque vemos una sobreexpansión, acá también vemos una sobreexpansión. Entonces, por eso les digo, es una posición igualada con chances para ambos jugadores. Volvamos un poquito atrás y vamos a dejar de momento la variante alfil c4, que como les dije no debe presentar mayores dificultades. La cuestión teórica va a venir con la jugada caballo f3, c6, jugada necesaria, y caballo e5. Esta es la jugada principal que busca molestar a la dama de dos maneras, con caballo c4 en algunas variantes y con alfil f4 en otras, ¿sí? Buscando inquietar esa dama que sale rápidamente. Las negras juegan caballo b a d7 y de acá vamos a ver nuevamente tres alternativas principales de la teoría. La jugada alfil f4 va a ser nuestra primera jugada candidata para analizar, a lo cual vamos a responder caballo de 5. Fíjense cómo aparecen estas jugadas constantemente. Caballo de 5 busca la simplificación. No hay que tener miedo a la presión que ejerce de manera indirecta el alfil sobre la dama, porque, por ejemplo, una jugada como caballo por f7, que busca que si nos comen el alfil le comeremos la dama. Bueno, en ese caso, dama e6 deja todo tocado. Deja tocado el caballo, deja tocado el alfil, se pierde material. Otra jugada posible en esta posición y que es bastante molesta puede ser alfil g3, porque ahora sí se reanudan las amenazas en f7. Pero previo a todo, comemos en c3, amenazamos la dama, come de esta manera, comemos acá
come acá. Y esta posición les decía que tenía como cierto veneno porque la jugada que se ha realizado mayormente es la jugada dama 3. Pero fíjense esta variante, dama 3, dama D2, dama B2, torre D1, dama por A2. Parece una excursión demasiado arriesgada para ganarse un peón. Hay jugadores que han defendido esta posición, eso viene de gusto de cada uno, pero me parecía interesante también, para el que no le guste eso, realizar una jugada como dama D5 me parece también lo suficientemente buena. Con dama D5 vamos a estar mirando en A2 sin tanta vuelta y también mirando en G2. Entonces me parece que es una ubicación mucho más sana para la dama. Si nos intentan expulsar la dama, tenemos este jaque también molesto. Y algo más que forma parte de la estrategia de la escandinava es que si nuestro rival, por ejemplo, quiere cambiar las damas, nos hace un favor, porque los finales suelen ser bastante favorables para las negras, básicamente por su estructura sana. Entonces, después de alfil F4, ¿qué otra variante nos queda por ver? Podríamos analizar caballo por D5, dama por D5 y bueno, no tener miedo tampoco a alfil C4 porque este es el jaque que nos salva la posición. Fíjense que amenazamos el alfil y en caso de alfil E3 vendría caballo por E5 y acá se pierde material, D por E5, dama por C4. Entonces alfil F4 no suele ser tampoco una de esas jugadas que molesten a las negras. Vamos a pasar a la siguiente alternativa, que es caballo C4, amenazando a la dama se termina ubicando en C7, una casilla bastante común que vemos por ejemplo en las líneas principales con dama 5, dama C7. En este caso, bueno, nos encontramos con jugadas como dama F3. La idea de dama F3 es de vuelta, ganar un tiempo con alfil F4. Hay que darle un poco de espacio a la dama negra, entonces continuamos con caballo B6. Al mismo tiempo liberamos la diagonal del alfil. En caso de caballo por B6 viene A por B6, no habría ningún problema, se nos activa la columna A, así que vamos directamente a alfil F4. Tras alfil F4, dama D7, jugada extraña pero buena. ¿Cuál es la idea de dama D7? Bueno, nuevamente tocar el peón de D4. Y en caso de enroque largo parece que las blancas están avanzando mucho en desarrollo, pero ahí justamente utilizaríamos dama G4, una jugada que va a buscar la simplificación para que esa ventaja de desarrollo no tenga ningún peso en la partida. Fíjense que en caso de dama por G4, alfil por G4, F3, alfil E6, las negras están muy bien. Este alfil se puede desarrollar por fianchetto. Hay presión en este momento sobre C4. Entonces, ¿qué hacer después de dama G4? Bueno, tener cuidado, porque si las blancas intentan ponerse agresivas, por ejemplo dama E3 que amenaza a caballo D6, bueno, en este caso vamos a aprovechar la mala ubicación de la dama y el alfil y jugar caballo B a D5. Tras caballo D6 únicamente retiraríamos el rey y fíjense que caballo D5 amenaza el alfil de F4 y la dama D3. Bueno, y el caballo D6 también quedó amenazado, así que en realidad no ha servido de mucho ese jaque, pero las pérdidas materiales ya están en camino. Así que volvemos atrás de esta variante de caballo C4 y vamos a pasar a lo que yo creo que es la variante más complicada, que es la jugada F4. Una jugada que vi en partidas de Jirov, jugador de ataque claramente, y esta variante tiene mucho veneno, tiene mucho de eso. Vamos a ver por ejemplo una partida que ha jugado Jirov, primero como para entender un poquito de qué se trata esto, con la jugada caballo B6. Las negras hacen caballo B6, preparan la salida del alfil. También evitan que las blancas se pongan en C4, amenazando el peón de F7, perdón. Y acá Jirov, bueno, nos muestra su estilo de juego con G4. Como les dije, las blancas tienen ventaja de espacio. Entonces, el plan que opta Jirov es, bueno, ganar más espacio aún y empezar a molestar la ubicación actual de las piezas.
La partida esta continúa con caballo bd5 que busca la simplificación, alfil g2 y g6 en búsqueda del desarrollo. Pero tras g5, caballo por c3, b por c3, caballo d5, sigue molestando a las piezas del negro. C4, caballo c7, c5, molesta a la dama, dama d8. Fíjense qué curiosa la posición del caballo en e5 y cómo los peones han formado esta estructura, ganando mucho espacio. Acá existen jugadas como c4, pero la más táctica, la que juega Jirov, es d5. Una jugada bastante difícil si no conoce uno qué está planeando el blanco. Es difícil que al negro se le escape, es fácil, perdón, que se le escape esta jugada al negro. Y d5 se trata de que si caballo por d5, c4, el caballo se retira, puede existir jaque, come y jaque y me gano la torre. Esa sería una de las variantes. Y también, por ejemplo, si peón por, bueno, existe también c4. Mete presión en d5, habilita la diagonal de a4, e8 y empiezan a aparecer ideas con alfil b2 preparando algún descubierto de caballo. La posición del blanco es muy agresiva. Entonces vamos a ver qué podemos jugar contra esta variante de f4. Bueno, les voy a recomendar la jugada ahora sí g6. ¿Sí? G6 me parece que es una alternativa interesante en la cual si las blancas continúan de la misma manera, g4, vamos a hacer alfil g7, g5, caballo d5, alfil g2 y ahora podemos simplificar una vez y jugar f6. Acá está la clave. Esta jugada viene a destruir un poco la estructura de peones del blanco y también sacar al caballo d5, que es la pieza que está bien ubicada y que nos molesta. Fíjense que tras peón por peón, la posición del negro es muy cómoda, se prepara para enrocar, seguramente van a venir más simplificaciones, puede haber un jaque en e6 buscando también cambiar las damas o hacerle perder el enroque al blanco, así que esta me parece que es una continuación mucho más interesante que la que vimos antes. En caso de que las blancas no quieran cambiar, puede venir la jugada caballo e4. ¿Sí? Caballo e4, dama c7 y c4. Esto va más con el espíritu que hablábamos antes de no simplificar. Pero, no simplificar y además expandirse, ¿no? Pero la expansión tiene a veces un problema que deja muchas debilidades por detrás. Y el caballo de 5 está sostenido por estos peones, pero existe la posibilidad de ruptura con c5. Y una vez que se rompa con c5, bueno, empieza a aparecer presión sobre c4, la diagonal se empieza a poner un poco más débil, ¿sí? Las ideas de caballo por e5, alfil f5, empiezan a aparecer con más fuerza. Entonces ahí se ve que todos los tiempos que gastó el blanco con movimientos de peones están cobrando un poco de factura, porque las piezas negras empiezan a actuar. Así que les voy a dejar la última variante, que considero que es también dentro de esta variante peligrosa como la más molesta, que es la jugada alfil c4. Alfil c4 molesta en el sentido de que recién quisimos sacar el alfil por fianchetto y ahora tenemos que hacer una jugada como e6. Después de esto viene enroque, alfil g7. Y no es tan fácil todavía encontrar una jugada clara de las blancas que sigan incrementando la ventaja. Esta es la parte difícil, pero tiene una jugada que es algo molesta. Pero imagínense que jugadas como alfil e3, bueno, pueden venir caballo d5 en búsqueda de simplificación. Y rey h1 simplemente nos enrocamos, después podemos jugar b6, alfil b7. Y la clave es que las negras tienen que intentar hacer c5 en buenas condiciones. C5, como recordamos, el peón en C6 cubre B5, así que hay que estar a veces atento a algún salto de caballo en B5. Pero C5 lo que viene a hacer es desestabilizar un poco la situación del caballo en E5. Una vez que el peón capture, bueno, ese caballo en E5 no va a estar tan bien sostenido como lo está ahora. La jugada del blanco me parece que es A4, la continuación un poco más molesta, con idea no solamente de frenar cualquier intento de expansión del negro o ganar más espacio aún en blancas, sino también de jugar B3 y alfil A3 aprovechando que se debilitaron esas casillas negras. Desde este punto yo les voy a dejar para que experimenten un poquito la posición. Se ha jugado en roque sin temor a B3 porque
podemos jugar simplemente torre D8 y con la torre y la dama poner presión sobre D4. Ante los alfil A3 simplemente dama C7. Y muchas veces la idea del negro es tratar de hacer C5. Contra C5, como les dije, va a aparecer algún caballo B5 molesto. A veces la dama se tendrá que ir a B8, a veces la dama se tendrá que ir a E7. Caballo de 5, bueno, son jugadas que aparecen, simplificación. Caballo de 5 de momento va a impedir, por ejemplo, el B3 porque está el caballo de C3 tocado. Es decir, esta posición es una posición para seguir jugando, ¿sí? No hay realmente una ventaja abrumadora, hay una leve ventaja del blanco que tiene que ver con el espacio, pero todavía las negras tienen posibilidades de acomodarse y un juego bastante interesante. Como saben, la escandinava por ahí no es la apertura de elite principal, pero Carlsen la ha usado en numerosas ocasiones en torneos importantes porque puede ser una sorpresa. Es una posición sólida, puede servir para jugar por ahí contra jugadores tácticos como para tratar de simplificarles la posición y agotarles los recursos. Así que bueno, amigos, tienen este video de la escandinava, el otro video del canal también para ver. Y son dos esquemas o dos videos totalmente distintos porque bueno, como les dije, uno es el primer video del canal, ahora ya el canal tiene más de 100 videos. Así que también le pueden echar un vistazo porque también es interesante, es mucho más táctico. Pero bueno, listo por hoy. Espero que el video les guste, que lo puedan aplicar en sus partidas y nos vemos la próxima. Adiós.